Buenas noches, mi nombre es Carolina León Jun y a continuación voy a explicar acerca del shock séptico. Ay, ajá. Primero hay que definir ciertos términos para luego definir shock séptico y sepsis. Primero, ¿qué es una infección? La infección es un proceso caracterizado por la presencia de microorganismos que desencadenan un cuadro inflamatorio en un tejido estéril. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el SRIS, o SIRS, también se puede decir SIRS, es la presencia de dos o más de los siguientes criterios: frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto, presión de dióxido de carbono menor a 32 milímetros de mercurio, una temperatura mayor a 38 o menor a 36 grados centígrados, leucocitos mayor a 12.000 o menor a 4.000, es decir, presencia de leucocitosis o leucopenia, leucocitos normales con 10% de formas inmaduras o blastos. Ahora, ¿cómo se define sepsis? El término de sepsis ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Uno de los primeros términos que se conocen de sepsis es que es era una respuesta inflamatoria sistémica causada por focos múltiples de infección. Esa es una definición vieja que se le atribuyó a sepsis. Sin embargo, la definición de este término ha ido cambiando a lo largo del tiempo y hoy en día se define como la disfunción multiorgánica, es decir, el compromiso de múltiples órganos, potencialmente mortal. Esta enfermedad, por este motivo, se considera como emergencia médica, tanto sepsis como shock séptico. Es potencialmente mortal, causada por una respuesta desregulada del huésped ante la infección. Entonces, una de las palabras claves para definir sepsis es que primero es aquí tengo el mouse. Ajá, es la disfunción multiorgánica, y que además esto es causado por una respuesta desregulada, una desregularización de la respuesta inmunitaria en el huésped ante esta infección. Mientras que shock séptico no podemos confundir estos dos términos, porque la sepsis es esta disfunción multiorgánica, mientras que el shock séptico, como el nombre lo indica, shock, es la hipotensión inducida por la sepsis a pesar de una resucitación con líquidos adecuada, que lo más recomendable es la administración de cristaloides. Lo mejor es el Ringer lactato, y alteraciones en la perfusión que pueden incluir acidosis láctica, oliguria o alteración aguda del estado mental. Entonces, prácticamente el shock séptico es sepsis grave y el paciente que se encuentra hipotenso, porque hay una disfunción del sistema cardiovascular. Como ya mencioné anteriormente, la palabra de sepsis ha ido cambiando a lo largo del tiempo, han habido varios consensos. El penúltimo, hay una nueva actualización de este año del 2023. Hubo otra en el 2021, que es la que se tomó para toda la presentación y la principal referencia bibliográfica, porque la del 2023 solamente hicieron actualización en unos puntos en específico. La del 2021 es la favorita de todos para estudiar sepsis y shock séptico, y sin embargo hubo una conferencia internacional, un consenso en sepsis y shock séptico en el 2016. Entonces, ¿qué se establece en este consenso del 2016? Es que desaparecen los criterios de respuesta inflamatoria sistémica, como ya expliqué anteriormente, la temperatura, los glóbulos blancos, entre otros parámetros, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, entre otros. Desaparece el término de sepsis grave, ya no hablamos de sepsis grave, sino o de sepsis o shock séptico. La escala de SOFA toma un papel preponderante porque antes no se utilizaban ni el Quick SOFA ni el SOFA, sino se utilizaban estos criterios de respuesta inflamatoria sistémica que ya mencioné anteriormente, pero ahorita toma un papel principal en la escala de SOFA en el 2016. Es importante destacar esto porque en la guía de 2021 hubieron otros cambios y aparece el nuevo concepto de Quick SOFA, que es como una versión reducida o resumida, mejor dicho, de la escala de SOFA.
Esta es la escala de SOFA. Como ven, toma en cuenta 6 criterios que evalúa la funcionalidad de los diferentes órganos. ¿Por qué? Porque ya como mencioné anteriormente y definí sepsis, es la disfunción multiorgánica. Entonces vamos a evaluar cómo están los diferentes sistemas y órganos. Entonces, en el sistema nervioso central, la escala de Glasgow, si el paciente está en coma, si el paciente está somnoliento, estuporoso, se evalúa a través de la escala de Glasgow. Un Glasgow de 15 es lo mejor, daría 0 puntos. 13, 14, y a medida que va disminuyendo se van atribuyendo más puntaje. A nivel renal, los niveles de creatinina, muy importante, y la diuresis. Por eso es importante destacar que todo paciente séptico debe tener una sonda urinaria para cuantificar el balance hídrico. Líquidos ingeridos, líquidos excretados, hay que determinar, hacer el cuadrito de balance hídrico porque cuantificar la diuresis de un paciente nos va a permitir evaluar 2 cosas. La perfusión renal, porque un paciente con sepsis puede presentar hipoperfusión renal, y lo segundo es el gasto cardíaco. Recuerden que el gasto cardíaco aumentado o disminuido al final influye en la perfusión de los diferentes órganos. A nivel hepático, la bilirrubina, los valores de bilirrubina son muy importantes porque ellos pueden hacer falla hepática, los pacientes sépticos, la coagulación, las plaquetas, eso es muy importante. Ellos pueden presentar trombocitopenia, los pacientes sépticos. A nivel respiratorio, hay que establecer la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, y este es el parámetro más importante para determinar si vamos a colocarle ventilación mecánica al paciente en shock séptico, y además el volumen tidal, que también es importante. Más adelante, normalmente la guía explica los parámetros para ventilación mecánica, sin embargo, en esta preparaduría no profundicé mucho eso porque no es tan necesario que lo sepan a su nivel, sino lo más importante es lo que voy a explicar más adelante, cómo es el manejo y cómo es la antibiótico-terapia, entre otros aspectos. Y a nivel cardiovascular, muy importante la presión arterial y sacarle la presión arterial media, porque de eso va a depender el uso de vasopresores. Pues los vasopresores, la meta es mantenerlo mayor o igual a 65 milímetros de mercurio la presión arterial media. Y como pueden ver, si va empeorando o va volviéndose más hipotenso, entonces podemos utilizar los distintos vasopresores. Aquí está indicado de que si el paciente está utilizando dopamina a menos de 5 o butamina a cualquier dosis, le da 2 puntos. Si está utilizando dopamina de 5 a 15 o noradrenalina o adrenalina menor o igual a 0,1, le da 3 puntos. Y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo a cada parámetro, va a dar un puntaje en específico. Igualmente tienen este cuadro, yo les voy a pasar la presentación, entonces van a poder ver el cuadro y los valores para cada puntaje. Ahora vamos a tener la escala de Quick SOFA. La Q es de Quick. Y bueno, como su nombre lo indica, es una escala que se saca muy rápido, y esa era la idea de sacar o obtener una versión simplificada de la escala de SOFA. Entonces, el Quick SOFA evalúa 3 parámetros y es lo que se utiliza en emergencia. No es lo indicado en la emergencia de medicina interna, que es donde medicina interna son los que evalúan el paciente séptico. Siempre van a llegar pacientes sépticos en una guardia de 12 horas, de 24 horas, fácilmente puede llegar mínimo 2 pacientes sépticos. Entonces, los 3 parámetros es la alteración de la escala de Glasgow, un Glasgow menor o igual a 13 puntos, la tensión arterial sistólica menor o igual a 100 milímetros de mercurio, o frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 respiraciones por minuto. El shock séptico, entonces vamos a identificar el shock cuando clínicamente es compatible con sepsis, ya los parámetros mencionados anteriormente. Además, el paciente persiste hipotenso, nosotros lo hidratamos, no mejora la tensión y sigue hipotenso. Hay que medirle el lactato sérico, esto es muy importante y lo voy a explicar más adelante el por qué se eleva, mayor a 2 milimolares sobre litro, y no solamente nos tenemos que quedar con un lactato sérico si da elevado, tenemos que volverlo a medir en 2 horas a 4 horas. Es importante destacar que
los pacientes en shock séptico tienen una tasa de mortalidad de aproximadamente el 40%. Es muy importante que se aprendan los parámetros de la escala de Quicksoft. Ajá, esta es la guía que les comenté, que hubo una nueva actualización en 2021 y esta es la campaña de supervivencia para sepsis. Dada la poca sensibilidad del Quicksofa, esta guía del 2021 emitió una fuerte recomendación en contra del uso del Quicksofa como herramienta única y recomienda utilizar otras escalas. Ya sabemos que tenemos el de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, tenemos los SOFAs, los quick SOFAs, pero no nos vamos a quedar solamente con eso. Según esta campaña, esta última actualización, hay otros como escalas que son el MUSE y el NEWS. Entonces, el primero, que es el MUSE, es la escala como de alerta temprana modificada, donde va a tomar como parámetro la presión sistólica, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, el estado de conciencia, el gasto urinario. Eso es muy importante. Y con un puntaje mayor o igual a 4 y con los signos de infección, se inicia el manejo inmediato adecuado y se da prioridad inmediata a comenzar la antibioticoterapia. Antes de eso, los hemocultivos. Más adelante lo voy a explicar. Y luego está el NEWS. El NEWS tiene un puntaje como de 1 a mayor o igual a 7. Entonces, 1 a 4 es puntuación baja, media 5 a 6 y puntuación alta es mayor a 7. Toma otros parámetros como la saturación de oxígeno que no lo tomaban las escalas previas. Y bueno, todos los parámetros, del resto de los parámetros son iguales, que también lo toman las escalas previas. Entonces, es importante destacar que el NEWS es más preciso en la predicción de mortalidad que el Quicksofa y el de respuesta inflamatoria sistémica. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque principalmente cuando nosotros aplicamos en la emergencia el Quicksofa, un paciente que tenga 2 o más criterios, es decir, que tenga, recordemos los parámetros que evalúa la frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 respiraciones por minuto. Eso es lo primero que se afecta, la frecuencia respiratoria. Recuerden eso. Y un paciente entonces que pase de una alteración en la frecuencia respiratoria a una alteración del estado de conciencia, es que ya está muy mal. Cuando ya el paciente presenta alteración del estado de conciencia, ya está muy mal. Entonces, ya cuando presente la alteración del estado de conciencia, ya podemos diagnosticar sepsis con el Quicksofa, ya va a ser muy tarde. Entonces, por eso la poca especificidad, la poca sensibilidad que presenta esta herramienta del Quicksofa no era suficiente para diagnosticar los pacientes sépticos a tiempo, sino cuando ya estuviesen muy mal. Entonces, por eso se les asocia en el 2021 los otros scores. Ahora, agentes etiológicos. Bueno, sepsis es muy amplio, los agentes etiológicos que pueden causarlo, tanto gram positivos como Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, entre muchísimos otros, gram negativos, E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus mirabilis, Haemophilus influenzae, Acinetobacter baumani. Si un familiar presenta Acinetobacter baumani, primero sospecharía que lo adquirió en el hospital. No todos los casos, pero la mayoría. Y segundo, es de muy difícil tratamiento. Muy difícil. Es la peor, pues la más temida prácticamente. Pseudomonas aeruginosa. Y también los pacientes siempre se quedan con lo bacteriano, pero tienen que recordar también que hay virus que dan sepsis y hay hongos que dan sepsis. Un paciente con candidemia puede tener sepsis. En la pandemia hubieron muchos casos de sepsis secundario al SARS-CoV-2 y entonces tuvieron COVID. También pueden presentar sepsis solamente por COVID, pero también estos pacientes se coinfectaban con otras bacterias. Influenza A, virus de la hepatitis. Entonces recuerden que los agentes etiológicos pueden ser bacterianos, pueden ser virales, pueden ser micóticos, pueden ser múltiples agentes etiológicos al mismo tiempo también. Entonces es importante recordar eso. Ahora, los agentes etiológicos intrahospitalarios.
aquí tenemos una mnemotecnia que es SCAPE, Escherichia coli, Staphylococcus, Klebsiella pneumoniae, Cinetobacter baumannii, que es el peor de tratar, y inclusive durante la hospitalización de medicina interna en el Hospital Domingo Luciani, hubieron 2 casos de Cinetobacter baumannii, ambos murieron, Pseudomonas aeruginosa y Enterococcus faecalis y Faecium. Ahora, hablando un poco acerca de la fisiopatología, sabemos que estos patógenos, pues ya sabemos de inmunología, ustedes están ahorita estudiando inmunología, van a tener sus PAMs, que van a ser reconocidos por los receptores tipo TOL. Tanto las respuestas del huésped como las características del microorganismo influyen en el resultado de la sepsis. Y bueno, la sepsis va a desencadenar la respuesta inflamatoria que va a causar la lesión tisular que va a ser diseminada. Recuerden que es como una respuesta inflamatoria diseminada. Entonces, estas bacterias o virus o hongos que van a ser reconocidas por los receptores tipo TOL, la unión a estos receptores va a activar el factor nuclear kappa que aumenta la transcripción de citoquinas proinflamatorias como IL-1, TNF-alfa, IL-6 e inclusive puede llegar a activar la IL-10. Entonces estas citoquinas proinflamatorias activan la respuesta inmunitaria y también estas citoquinas proinflamatorias pueden producir daño. Es importante destacar que la sepsis aumenta la producción de óxido nítrico, que recuerden que el óxido nítrico, aquí está indicado, es un potente vasodilatador. Y además las citoquinas activan las células endoteliales por medio de los receptores de adhesión y lesionan estas células endoteliales, haciendo que los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos y las plaquetas se adhieran a ellas. Y estas células liberan mediadores como los oxidantes, las proteasas, prostaglandinas y leucotrienos que causan un daño en el endotelio, aumentando la permeabilidad, generando vasodilatación, alteración del equilibrio procoagulante-anticoagulante. Las citoquinas también activan la cascada del factor 5 y el factor 8, convirtiendo el fibrinógeno en fibrina. Recuerden que la fibrina se adhiere a las plaquetas formando trombos en la microvasculatura, entonces un paciente con sepsis, por ejemplo, puede presentar una CID, que es una coagulación intravascular diseminada, y además de que múltiples va a haber patógenos en la circulación que van a entonces alterar más esta relación de plaquetas, esta relación de factores procoagulantes. Entonces, eso favorece al desarrollo de la coagulación intravascular diseminada. Como medida ante este fenómeno, nosotros, por lo general, en el manejo, recomendamos profilaxis de TBP, de tromboembolismo pulmonar, de trombosis venosa profunda. Y la tromboprofilaxis, recuerden que se hace con anticoagulantes. Lo más recomendado y lo que van a ver muchísimo en el hospital son 2 cosas: heparina no fraccionada y heparina de bajo peso molecular. Yo prefiero las heparinas de bajo peso molecular. Estos doctores indican muchísimo la enoxaparina, recuerden, 40 miligramos subcutáneo o de. Esas son dosis muy importantes que se tienen que saber. Ajá. Entonces, hablando de los trombos en la microvasculatura, la fibrina también aumenta la injuria por liberación de los mediadores ya mencionados anteriormente, obstruye la microvasculatura y formación de múltiples trombos a nivel de diferentes partes del sistema circulatorio. ¿Y qué va a hacer esos trombos? Ya sabemos, isquemia. Va a obstruir el flujo sanguíneo, va a causar isquemia distal y por lo tanto hipoxia tisular. Y esa hipoxia tisular se relaciona a la elevación del lactato sérico, que más adelante voy a explicar. Las consecuencias clínicas de todo este proceso o este fenómeno explicado anteriormente son la presencia de CID y fallo multiorgánico, porque la CID no solamente va a producir isquemia distal e hipoxia tisular, o sea, no solamente va a ser a nivel distal en las extremidades, sino que también la CID puede producir disminución de la perfusión de diferentes órganos, disminución de la perfusión renal. Entonces, ¿qué va a presentar el paciente? Disminución de la diuresis, de la cantidad que orina, alteración del balance hídrico. También puede presentar hipoperfusión del corazón,
También puede presentar hipoperfusión renal, hipoperfusión pulmonar, hipoperfusión multiorgánica, que al final va a llevar a disfunción multiorgánica, que es el concepto de sepsis. Entonces, una vez que eliminamos los patógenos de nuestro organismo, se deben eliminar entonces las células dañadas y los leucocitos infiltrantes, que es llevado a cabo por los macrófagos, y entonces muchas células sufren también apoptosis. Eso es importante destacar. Entonces, ¿cómo se manifiesta la falla multiorgánica? Los pulmones se pueden manifestar con síndrome de distrés respiratorio de dificultad respiratoria aguda. A nivel cardiovascular, el shock séptico está hipotenso y esta hipotensión es persistente. A nivel de los riñones, lesión renal aguda. Recuerden que el IRA no se dice injuria renal aguda, injuria está mal traducido del inglés. Y el concepto de injuria es otro, de paso. El cerebro puede presentar encefalopatía séptica, ¿ok? Al igual que hay encefalopatía de todo, encefalopatía urémica, encefalopatía séptica, la médula ósea, los pacientes pueden presentar anemia y inclusive puede requerir de transfusiones un paciente séptico. El músculo esquelético puede presentar miopatías y a nivel de los nervios periféricos puede presentar polineuropatía de enfermedad crítica. ¿Ok? Ahora, la clínica. En relación a la clínica, vamos a tener la respuesta nociva del hospedador a la infección y también tenemos la reacción generalizada a una infección que está comprobada, sospechada y cierto grado de hipofunción de algún órgano que ya los voy a mencionar más adelante. Entonces, ¿cuáles son los signos que nos indican que hay una respuesta nociva generalizada? O sea, que hay una respuesta nociva. Primero, fiebre. Un paciente que presenta temperatura por encima de 38,5, puede también presentarse hipotermia, fiebre mayor a 39, puede presentar un paciente con febrícula sería la palabra. Taquipnea, más de 24 respiraciones por minuto. Taquicardia mayor a 90 latidos por minuto, leucocitosis o leucopenia. Entonces, ¿cuáles son los diferentes órganos que puede afectar a nivel cardiovascular? Que ya sabemos que entonces en estos casos causaría hipotensión. Está a nivel renal, que ya sabemos un gasto urinario. Recuerden que el gasto urinario se cuantifica y da unos parámetros. O sea, nosotros no podemos decir que un paciente está anúrico porque me dijo que el familiar que no orina. Ah, bueno, entonces el paciente está anúrico. No, para decir que está anúrico, oligúrico y poliuria, necesita cuantificar el gasto urinario y de acuerdo a los cc que nos dan por kilogramo por hora, entonces que vamos a definir si el paciente realmente está anúrico, oligúrico, poliúrico o normal. Entonces, a nivel renal, lo normal es mayor a 0,5 mililitros por kilogramo por hora. Si está oligúrico, es mayor a 0,2 mililitros por kilogramo por hora, menor a 0,5 mililitros por kilogramo por hora. Y si está anúrico, sería menor a 0,2 mililitros por kilogramo por hora. Entonces, por eso es importante el gasto urinario, porque un familiar les van a decir no orina, pero en realidad no está anúrico, en realidad está normal o en realidad está oligúrico, que hay una disminución del flujo urinario. Entonces, por eso es importante la sonda urinaria. A nivel respiratorio. Enumeré mal los números. Perfecto. Entonces, bueno, aquí debería ir el 3. A nivel respiratorio, la presión, ya vieron fisiología, ya deben saber la presión arterial, la relación de presión arterial de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno, menor o igual a 250, o cuando el pulmón es el único órgano disfuncional. Eso es muy importante considerarlo. A nivel hemático, ya les comenté acerca de la trombocitopenia, que es menor a 150.000. Sin embargo, si está menor a 80 o hay una reducción del 50%, es importante destacar que debe hacerse un recuento manual de plaquetas. Y eso normalmente lo indican en los laboratorios, si hubo un recuento manual de plaquetas. Eso es muy importante para confirmarlo y estar 100% seguro. Y la acidosis metabólica inexplicable,
ya saben, los niveles de pH, eso ya lo vieron, los déficits de bases, el lactato también es importante. Y entonces, de sexto lugar, el shock séptico. Entonces, hay diferentes definiciones. El término de shock séptico se refiere a septicemia, ya se conocen los focos de infección, acompañada de hipotensión que no se puede corregir ni con líquidos ni con vasopresores. La septicemia, con esta hipotensión de presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, o que tenga 40 milímetros de mercurio menor que la presión arterial normal del paciente, que esté hipotenso con septicemia, por lo menos durante 1 hora, a pesar de la administración de líquidos, o aquí me faltó la letra O, la necesidad de vasopresores para mantener la presión sistólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio o la presión media mayor o igual a 65, debería ser aquí, no 70, sino 65 milímetros de mercurio. Entonces, aquí que es la septicemia, el primer concepto es septicemia con hipotensión, que no corrige con la administración de líquido, no con la de vasopresores, sino con la administración de líquido no corrige. O la necesidad de administrarle vasopresores para mantener una PAM mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, o una PAS, o sea, presión arterial sistólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Esa era la definición de shock séptico. Ahora nosotros tenemos shock séptico resistente, que es el shock séptico que se prolonga durante más de 1 hora y no responde ahora, sí, no responde ni a líquidos ni a vasopresores. Los pacientes con shock séptico pueden ser identificados si cumplen los siguientes 3 criterios. Ajá. Clínica compatible con sepsis, más hipotensión persistente, que necesita de vasopresores para mantenerse, presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, lactato sérico mayor a 2 milimolares, a pesar de una adecuada, sobre litro, a pesar de una adecuada resucitación con volumen. Entonces, la sepsis es cualquier infección documentada o sospechada que cumplan con estos criterios de Sears, que ya se eliminaron, recuerden que se eliminaron en el 2016, que el paciente presenta alteración del estado de conciencia, lactato elevado, hipotenso, hipoxémico, ligúrico, hiperglicemia, niveles plasmáticos altos de PCR, procalcitonina. Procalcitonina no se utiliza para diagnóstico ni para evaluación clínica, eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, esta es como algunos parámetros que se pueden tomar en cuenta para diagnosticar sepsis, excepto la procalcitonina, y lo voy a corregir, pero es importante tener en cuenta que la definición como tal, si les piden definir sepsis, es la disfunción multiorgánica potencialmente mortal. Recuerden que es una emergencia médica, causada por la desregulación de la respuesta del huésped. Eso ante la infección. Ese es el concepto que deben colocar de sepsis. Nada de esto. O sea, los criterios de Sears fueron eliminados y la procalcitonina no se utiliza para evaluación, sino para seguimiento, para evaluación o sea, seguimiento para ver cómo está actuando el antibiótico, si está respondiendo bien, entre otros. Esto de verdad lo vi en un video muy bueno. Tengo que acordar de pasárselos, pero una evaluación rápida, menos de 3 horas. Vamos a hacer el examen físico, a nivel respiratorio vemos que está taquipnéico, está desaturado, hay signos de dificultad respiratoria, si está taquicárdico, si está hipotenso, el llenado capilar, eso es muy importante, tienen que ver si el llenado capilar es mayor a 3 segundos. Sin embargo, no es como que a juro debe estar para diagnosticar sepsis, no. O sea, es uno de los hallazgos del examen físico positivos, ¿ok? Neurológico, si el paciente está obnubilado, en estupor, coma, recuerden la diferencia de somnolencia, estupor, coma, obnubilación, o sea, yo creo que ya lo vieron, ¿verdad? La temperatura mayor a 38, menor a 36, aquí debería ser 38, ¿ok? Porque 37 es normal. Los signos específicos es que a la ocultación se escucha crepitante. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que posiblemente sea un foco neumónico. Si tiene puntos dolorosos a nivel abdominal, el McBurney positivo.
Si tiene hepatoesplenomegalia, es un foco abdominal. Los puntos ureterales positivos, puño percusión lumbar positivo, un foco urinario. Es decir, ¿a qué me refiero con esto de foco? Es que el punto de partida donde comenzó la infección y se diseminó y causó la disfunción de múltiples órganos, es originado en un órgano en específico. Por ejemplo, si digo punto neumónico, es porque escucho estos crepitantes, no necesariamente el hecho de que escuche crepitantes sea un foco neumónico, puede ser un foco abdominal que causó disfunción multiorgánica y llevó a la neumonía. Eso también es posible. Pero entonces vamos a evaluar y vamos a hacer el examen físico. Todo lo demás está negativo y le escucho esto o le palpo puntos dolorosos a nivel abdominal, pienso un foco abdominal, un foco que inició a nivel abdominal, puede ser una apendicitis. El paciente puede presentar apendicitis y esa apendicitis, recuerden que hay diferentes fases de apendicitis, flegmonosa, catarral, tenemos la perforada. Tenemos la perforada, es importante porque si llega a perforarse, entonces eso se disemina, hay peritonitis y entonces también esa infección va a diseminarse hacia otros órganos. Ajá, entonces, los puntos ureterales positivos, el foco urinario es ¿cómo decirlo? El punto de partida urinario es el punto de partida más frecuente en el Hospital Domingo Luciani. Van a verlo en los datos de morbimortalidad del hospital y es el punto de partida urinario, una infección urinaria que pasa desapercibida. ¿Por qué? Porque los pacientes no se dan cuenta de que están empezando a orinar más y no le prestan atención. Ay, les arde al orinar. Entonces no le prestan atención y ya cuando está muy avanzada la infección urinaria, que ya progresa, vías ascendentes, tiene cistitis, también tiene pielonefritis, entonces se disemina la infección y ahí es cuando van al hospital y obviamente el paciente está séptico. Si presenta eritema, edema en el dolor y dolor a la palpación en la piel, si presenta, por ejemplo, antecedente de traumatismo en la zona, entonces puede que se haya infectado la herida. Y si es un paciente que presenta rigidez de nuca, signo de Kernick y Brudzinski positivo, que son los signos meningios positivos, entonces este paciente va a tener un foco neurológico y puede tener una posible meningitis. Debemos ver si tiene alteración del estado de conciencia por una meningoencefalitis o por la sepsis per se. ¿Ok? Entonces vamos a tener los diferentes focos. Es importante la anamnesis, preguntarle si tiene disnea, tos con expectoración, el dolor abdominal, si tiene polaquiuria, tenesmo, disuria, cefalea, náuseas, vómitos precedidos o no de náuseas. Siempre preguntaré eso, alteración del estado de conciencia, entre otros. Entonces, una vez que evaluamos y preguntamos todo, ya lo he explicado anteriormente, vamos a pedirle los exámenes de laboratorio, siempre de primero hematología completa, luego los de glicemia, urea, creatinina, proteínas T totales y fraccionadas, bilirrubina, muy importante para ver si hay una falla hepática, PCR, el pH, entonces los gases arteriales, lactato sérico. También pedir los electrolitos séricos, porque estos pacientes pueden presentar alteración del sodio, del potasio, del cloruro inclusive, porque si la administramos grandes volúmenes de cloruro de sodio, entonces podemos causar una acidosis metabólica hiperclorémica, pero secundaria a la reposición de líquidos que nosotros le dimos por, no sé, negligencia médica. Entonces puede siempre medir los electrolitos séricos, porque hay pacientes que los ven deshidratados, pero no les diagnostican, no les colocan el diagnóstico de shock séptico. Entonces los hidratan con cloruro de sodio al 0,9%, grandes volúmenes, y entonces le inducen una acidosis metabólica hiperclorémica. Entonces, por eso es importante pedir los electrolitos séricos, bicarbonato sérico, PTT, los tiempos de coagulación, porque recuerden por toda la fisiopatología que afecta a los diferentes factores procoagulantes, glicemia, eso es muy importante porque se puede elevar, el paciente puede presentar hiperglicemia en shock séptico y en sepsis. ¿Y qué pasa? Si es mayor a 180 miligramos, de una agarren esa insulina e inyéctenselo. El perfil renal, la creatinina sérica, urea,
creatinina y urea. También se puede inclusive pedir proteínas en 24 horas, el perfil hepático, ya toda albúmina, fosfatasa alcalina, las transaminasas también. Entonces, ¿qué otros exámenes así específicos de acuerdo al foco que nosotros sospechamos? Si es un foco neumónico, como ya mencioné anteriormente, el SARS-CoV-2 producía sepsis en la pandemia y inclusive ahorita puede seguir produciéndolo. Inclusive hay sepsis, hay un caso en pediatría, ahorita que estoy en pediatría, hay un caso de sepsis neonatal secundaria a COVID-19. Y los familiares, se le murieron 5 familiares por COVID-19 y ahorita un recién nacido acaba de nacer y tiene sepsis por COVID-19. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primerito, además del hisopado, de la prueba rápida de COVID-19, rayos X de tórax postero anterior y lateral. Dios mío, no se imaginan cuántos récipes he visto mal escritos diciendo que la rayos X de tórax es antero-posterior. No, no, no. Eso es postero anterior, no antero-posterior. Es decir, es PA, no AP. Y siempre se le olvida a todo el mundo pedir la lateral. Eco de tórax y tomografía de tórax, de verdad no se piden casi nunca. La tomografía de tórax es para buscar, por ejemplo, neoplasias a nivel pulmonar, más que nada. A nivel de foco abdominal, eco por todas partes. Todo el mundo pide eco de abdomen, así de entrada, rápido. Lo hacen en casi que todos los hospitales. En el Hospital Vargas lo hacen, dependiendo del residente, claro. Y la tomografía de abdomen es lo mejor. Y bueno, coproanálisis, coprocultivo. Si sospechamos un foco urinario, primero uroanálisis y urocultivo. Recuerden que tarda 5 días en llegar, entonces van a estar a la incertidumbre. Foco cutáneo, por ejemplo, si el paciente tiene un catéter y en ese catéter está saliendo secreción, ustedes van a tomar un cultivo de esas secreciones. Eso es muy importante. Y no importa si la secreción no se ve purulenta, igualmente tienen que tomar un cultivo de esa secreción. El foco neurológico, análisis del líquido, el estudio del líquido cefalorraquídeo, mandarlo a cultivo, GRAM, citoquímico, citomorfológico, ADA, Nielsen, tinta china, saben o sea, deben mandar todos los estudios con el líquido cefalorraquídeo. En un paciente séptico tienen que actuar rápido, pensar rápido, y también pueden mandar un TAC de cráneo. También hay resonancias magnéticas. Ajá. Entonces, el paciente con infección llega a la emergencia, le hacemos un quick sof así rápido. Recuerden que no solamente se recomienda esto como único diagnóstico, utilicen los otros scores, hagan lo correcto. El quick sof va a dar mayor o igual a 2. Entonces, hay que evaluar si hay disfunción orgánica, o sea, disfunción en otros órganos. Entonces, si presenta disfunción en otros órganos, un quick SOFA mayor a 2, vamos a aplicar el SOFA. Porque recuerden que el quick SOFA no es tan específico. Es mejor aplicar el SOFA que es más completo. Va a dar mayor o igual a 2, entonces el paciente le damos el diagnóstico sepsis, actuamos de una vez. Hemocultivo, luego antibiótico terapia, tienen que actuar de una vez. Sigue hipotenso, le administramos líquidos, sigue hipotenso, vasopresores, o sea, tienen que actuar muy rápido. Tienen que pedirle todos los exámenes de laboratorio. El nivel de lactato sérico nunca se puede olvidar porque muchos doctores se les olvida pedir el lactato sérico. Y entonces, si el paciente está hipotenso, necesitamos, a pesar de la resucitación con líquidos, sigue hipotenso, necesitamos el uso de vasopresores para mantener la presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Entonces, si el paciente está en shock séptico, o sea, ya recuerden que la definición de sepsis más hipotensión persistente, shock séptico. Si el paciente no está hipotenso, después de que le administramos el Ringer lactato, la resucitación con líquidos, entonces no está en shock séptico, está séptico. Y también medir el nivel de lactato sérico. Si está mayor a 2 milimoles sobre el litro, entonces está en shock séptico. Recuerden que la presión arterial media es la PAD más 1/3 por la diferencia entre la sistólica menos la diastólica. Si el SOFA no da mayor o igual a 2 puntos, entonces hay que monitorizarlo constantemente. O sea, no lo pueden simplemente, vayas a su casa. No, hay que monitorizarlo y evaluar la posibilidad de sepsis si está clínicamente indicada. Si el quick SOFA no dio mayor o igual a 2, y recuerden que eso no es muy específico, entonces igualmente tienen que aplicar los otros scores, pero si ustedes todavía tienen la sospecha, tienen que monitorizar la condición clínica y evaluar la posibilidad de sepsis y seguir todo este algoritmo
si está clínicamente indicado. Entonces, hematología completa, podemos encontrar leucocitosis o leucopenia. Recuerden, aquí me faltó escribir o leucopenia. Podemos encontrar trombocitopenia. En la química sanguínea hay muchos doctores que no les gusta decir química sanguínea, no les gusta escribir perfil 20, tienen que especificar cada parámetro. Pero si les doy un tip, realmente a mí me pasó que yo fui al laboratorio y dije perfil 20, ay, bueno, cuesta tantos dólares. Y después yo dije que me sacara cada parámetro que yo le mencioné en la computadora, lo puso lista por ítem por ítem. Y me salió más caro decir cada parámetro que me quería hacer a que decir el perfil 20, que incluía lo mismo, porque algunas veces el perfil 20 sale más barato. Entonces yo siempre le hago ese favor a los pacientes. Entonces, glicemia, urea, creatinina, proteínas totales y fraccionadas, bilirrubina directa e indirecta. Recuerden que puede haber hiperbilirrubinemia, una falla hepática, una falla renal, urea y creatinina elevados. Los reactantes de fase aguda, PCR, BSG, la procalcitonina, como ya mencioné anteriormente, no se utiliza para evaluación clínica ni diagnóstica, solamente para seguimiento, para ver si quitamos el antibiótico, si está funcionando, cómo está actuando. Y los cultivos, muy importante, dos hemocultivos. Cultivo de secreción en catéter si el foco es a nivel de secundario a catéter. Y bueno, siempre medir el lactato sérico. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del manejo que le vamos a dar al paciente séptico? Primero, que el manejo es multidisciplinario. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo va a evaluar solamente medicina interna, va a pedir interconsulta con otros servicios y muchos servicios, muchos doctores especialistas, el neumonólogo si el foco es neumónico, el cirujano si el foco es abdominal, urología si el foco es urinario, o si presenta, si capaz el foco no sea urinario, pero presentó una disfunción orgánica donde presentó hematuria en la bolsa, con la sonda urinaria, en la bolsa recolectora de orina, vemos hematuria y sangre en la orina, bueno, interconsulta con urología. Entonces es un manejo multidisciplinario donde múltiples servicios van a evaluar al paciente. Ajá, entonces, ¿cuál es el objetivo? Iniciar la antibiótico-terapia lo antes posible. Lo más recomendado es iniciarlo en menos de 1 hora de haberse diagnosticado sepsis. Identificar la fuente de infección y tratar con la terapia antimicrobiana, cirugía o ambas. Control de la fuente. Reanimar al paciente utilizando las medidas de apoyo para corregir la hipoxia, la hipotensión y la alteración de la oxigenación tisular, hipoperfusión. Mantener la función adecuada del sistema orgánico, manteniendo el flujo sanguíneo y la presión arterial guiado por la monitorización cardiovascular, interrumpir la progresión del síndrome de disfunción orgánica múltiple mediante los antibióticos apropiados y desbridamiento quirúrgico según sea necesario. Entonces, ok, ¿cómo vamos? ¿Cuál va a ser el primer paso del manejo de un paciente séptico? La vía venosa. Todo paciente que llega, que van a ingresar, 2 vías periféricas deben mandarle, 2 vías periféricas para la resucitación con cristaloides, que sería el de elección, Ringer lactato, o inclusive para administrarle antibióticos necesitan de 2 vías venosas periférica. Si, por ejemplo, la hipotensión no responde a un módulo de líquido cristaloide que está indicado el Ringer lactato a 30 cc por kilogramo, es decir, si el paciente pesa 30 kilogramos, entonces le van a administrar 30 por 30, sí, 900 cc. Entonces, por lo general, administra 1 a 2 litros durante 30 a 60 minutos. Entonces, ya se imaginarán que es una enorme, enorme cantidad de volumen en 1 hora. Deben administrar una gran cantidad de volumen en 1 hora. Por eso no se recomienda el cloruro de sodio al 0,9, porque pueden causar esta acidosis metabólica hiperclorémica con la administración de grandes volúmenes. Entonces, o si los líquidos no se pueden infundir con suficiente rapidez, es decir, está hipotenso, no responde a la administración de Ringer lactato a la dosis indicada de 30 cc por kilogramo, o si los líquidos no pueden pasarse con suficiente rapidez, ¿qué le vamos a hacer? Cateterizar una vía venosa central, que puede ser por la yugular, pues saben que se divide en diferentes formas de colocación de la vía venosa central en posterior, media y anterior, o por la vena subclavia, e inclusive por la vena femoral, me faltó escribir. Esas son las 3
formas. Sin embargo, la desventaja de la vía femoral es que no le van a poder medir la PVC, que es la presión venosa central, sino en la yugular y la subclavia que le van a poder medir la PVC. Y una de las indicaciones de un paciente séptico es que deben mantener la presión venosa central mayor a 8 centímetros de agua. Si está menor, el paciente está deshidratado. Deben hidratarlo otra vez. Y si está mayor, es un paciente que está congestivo. Se ve sobre todo en los pacientes cardiópatas con insuficiencia cardíaca congestiva. Otra cosa importante, todo paciente que llevan, ustedes tienen que preguntarles las comorbilidades. Si un paciente que sufre del corazón tiene insuficiencia cardíaca, ustedes no pueden sobrepasarse con esta gran cantidad de líquidos. No pueden colocarle 2 litros en 60 minutos, en 1 hora, porque van a empeorar su condición cardíaca, van a llenarlo de líquido y el corazón ya está dilatado, ya está congestivo. La sonda urinaria, el balance hídrico es importante para ver cuánto está orinando, el gasto urinario, y ver cómo está, si está hipoperfundido del riñón o no, y cómo está el gasto cardíaco. En las primeras 6 horas de reanimación en un paciente crítico con sepsis o shock séptico son críticos. Son las primeras 6 horas son las más importantes. Debe corregirse todo, o sea, el paciente debe mejorar en las primeras 6 horas. La siguiente debe completarse dentro de las primeras 3 horas. Obtener el nivel de lactato sérico, en primer lugar. Obtener 2 hemocultivos de 2 vías venosas periféricas diferentes, o sea, uno de uno y otro de otro, antes de administrar los antibióticos. Inclusive hay estudios que indican que unos minutos después, inclusive 1 hora o unos minuticos después de haberle dado antibióticos, ya los hemocultivos pueden salir alterados, imagínense. Administrar antibiótico, terapia de amplio espectro, y recuerden que antibióticos empíricos no es lo mismo que decir antibióticos de amplio espectro. Y administrar la solución cristaloide para la resucitación con líquidos a una dosis de 30 cc por kilogramo para mejorar en los pacientes que están hipotensos, o para los niveles de lactato mayor a 4 milimolares sobre litro o superiores, siempre entonces administrar cristaloide. ¿Cuál? El Ringer lactato, siempre, siempre. El de elección es Ringer lactato. Sin embargo, van a poder administrar otros, como estas, las soluciones balanceadas. Tenemos el Plasma Light, que es el que se ha conseguido en el hospital. Entonces, ¿cuál es el que se recomienda? ¿Por qué no se recomienda el cloruro de sodio al 0,9%? Porque puede generar efectos adversos con grandes volúmenes. Si nosotros tenemos que darle como casi 1 a 2 litros en 1 hora a un paciente, puede generarle acidosis metabólica hiperclorémica, porque miren, comparen, el Ringer lactato tiene potasio, la solución salina al 0,9 no tiene potasio, este tiene calcio, este no tiene calcio, y la cantidad de cloro tiene 109 milimolares sobre litro el Ringer lactato, pero la solución salina al 0,9 tiene 154 milimolares sobre litro. Entonces es muy importante esto. Pueden también inducir vasoconstricción renal con lesión renal aguda. Nunca digan injuria renal aguda. Injuria es el significado de la palabra injuria es otra que la de inglés. Lo más recomendado es el Ringer lactato, pero si no hay Ringer lactato, pueden usar solución fisiológica al 0,9, ¿no? Las soluciones balanceadas se recomiendan más porque son soluciones restrictivas de cloruro. Entonces, el Plasma Light, sí, de verdad lo conseguimos en el hospital. Domingo Luciani. Luego, administrar vasopresores para la hipotensión que no responda a la reanimación inicial con líquidos, ya mencionado anteriormente con Ringer lactato a 30 cc por kilogramo, para mantener una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Si la hipotensión persiste a pesar de la reanimación con volumen o el nivel inicial de lactato es mayor o igual a 4 milimolares sobre litro, entonces hay que medir la PVC, la presión venosa central, que debe ser mayor o igual a 8 milímetros de mercurio. Lo normal, los valores normales de la PVC que se miden en la vía venosa central, en caso de que la tenga, es de 8 a 12 centímetros de agua. Mida la saturación de oxígeno venoso central con el objetivo de que sea mayor o igual a 70% y normalizar los niveles de lactato. Entonces, hay un bundle de sepsis. Un bundle son las primeras medidas que ustedes van a tener, ¿ok? Entonces, ¿qué recomienda esto? Es que deben aplicar estas medidas
en la primera hora de haber diagnosticado sepsis. O sea, llega el paciente, le hacemos el examen físico, la anamnesis y vemos y sospechamos de que es un paciente séptico. Le aplicamos las escalas y los puntajes ya mencionados anteriormente. Y ok, perfecto. Entonces, sí, este es un paciente séptico. Entonces, ¿qué vamos a hacer de primero? Medir el lactato sérico. Y si da mayor o igual a 2 milimolares sobre el litro, tienen que volverlo a medir a las 2 o 4 horas. ¿Ok? Esto es muy importante. Ajá. Entonces, ajá. Un nivel de lactato, el lactato elevado puede indicar que los tejidos no están recibiendo suficiente oxígeno de sangre, es decir, que se encuentra en hipoxia tisular. Lo segundo que puede indicar metabolismo anaeróbico y también la elevación del lactato sérico puede ser secundario a la estimulación beta-adrenérgica, que esta estimulación beta-adrenérgica entonces aumenta el consumo de oxígeno del músculo cardíaco. Entonces, recuerden eso, la elevación del lactato sérico, hipoxia tisular, metabolismo anaeróbico, estimulación beta-adrenérgica. Luego de medir el lactato sérico y también volverlo a medir a las 2 a 4 horas, si elevado, luego de medir el lactato sérico, la primera medida, vamos a proseguir a tomar 2 hemocultivos. Recuerden que son 2 hemocultivos, tanto para anaerobios como para aerobios, antes de administrar los antibióticos, ¿ok? Eso es muy importante, porque ya administrando los antibióticos y unos minutos después le tomamos el hemocultivo, puede salir alterado. Y es importante destacar que estos dos hemocultivos, uno debe ser de una vía y el otro debe ser de otra vía periférica. Es importante destacar que hay imposibilidad de tomar los hemocultivos antes de iniciar la antibiótico-terapia de amplio espectro, ya sea porque los pacientes no tienen recursos para canalizar los hemocultivos en la primera hora, o nunca, entonces se inicia antibiótico-terapia. La antibiótico-terapia de amplio espectro nunca se puede retrasar porque el paciente no pueda o porque haya imposibilidad de canalizar los dos hemocultivos, ¿ok? Se debe iniciar la antibiótico-terapia de amplio espectro. Que sean activos contra el organismo que se esté sospechando de acuerdo al foco que se esté sospechando. Entonces, recuerden que antibiótico-terapia empírica no es lo mismo que antibiótico-terapia de amplio espectro. Vamos a utilizar los diferentes antibióticos que van a cubrir los diferentes patógenos que nosotros estamos sospechando. Luego de aplicar la antibiótico-terapia de amplio espectro, la fluidoterapia con cristaloides. El de elección es el Ringer lactato a 30 cc por kilogramo si está hipotenso o el lactato es mayor o igual a 4 milimolares sobre litros. Y otra cosa, en relación a los hemocultivos, los cultivos, no los hemocultivos, sino los cultivos se pueden tomar tanto de la secreción del catéter, puede haber cultivo de secreción bronquial, cultivo de líquido cefalorraquídeo, o sea, dependiendo del foco que se esté sospechando. ¿Ok? Entonces, volviendo a la antibiótico-terapia a amplio espectro, es que una vez que nosotros iniciamos con la antibiótico-terapia de amplio espectro, luego cuando nosotros recibimos los resultados del hemocultivo y vemos, mira, este paciente tiene un Staphylococcus aureus, por ejemplo, entonces allí decantamos, o sea, debe ser descalonada el cambio de antibióticos. Pasamos de una de amplio espectro a un antibiótico definitivo. Definitivo es que vamos a utilizar los antibióticos de acuerdo al agente que ya sabemos que tiene, a un agente etiológico conocido y que va a atacar específicamente a ese agente conocido. Otra cosa importante es que se deben evaluar las inmunodeficiencias, las comorbilidades, los dispositivos, por ejemplo, si tiene algún marcapaso, si tiene alguna prótesis valvular que propicie la colonización o predisponga a la colonización por un determinado patógeno específico. Entonces, allí los antibióticos cambian totalmente. Entonces, siempre hay que preguntar por inmunodeficiencia, si tiene el vaso también, con otras comorbilidades. Y bueno, por lo general, los antibióticos duran de 7 a 14 días. Y es importante, muy, muy importante, recordar que el uso de antibióticos puede causar una colitis pseudomembranosa secundaria a Clostridium difficile. ¿Cuál es el antibiótico que más causa eso? La claritromicina. ¿Y cómo la vamos a resolver? Con vancomicina parenteral administrado por vía oral. Bueno, listo.
Ajá, eso era con respecto a los antibióticos. Entonces, luego le vamos a aplicar la fluidoterapia, la hidratación a 30 cc por kilogramo. Y luego, si el paciente persiste hipotenso, o sea, la tensión no sube, a pesar de darle toda esta cantidad de grandes volúmenes de Ringer lactato y no sube, entonces vamos a administrar los vasopresores con el objetivo de poder tener una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. El de elección es la norepinefrina, ¿ok? Y bueno, vamos a tener también el uso de corticosteroides cuando no hay respuesta ni a la reposición de líquidos ni a los vasopresores. La última elección son los corticosteroides. Hidrocortisona, que es el de elección 200 miligramos orden día, es decir, una vez al día por vía endovenosa. Si el paciente está muy anémico, si tiene hemoglobina 7, 8, anemia severa, se puede transfundir concentrados globulares, es decir, sangre. Hay que ver las indicaciones de ventilación mecánica, que de verdad si los ponía iba a ser muy largo la preparaduría, la glicemia, los niveles de glucosa. Si es lo normal es que está de 140 a 180, pero si está por encima de 180 vamos a tener que administrarle insulina. Ya más adelante tengo el cuadrito de cuántas unidades de acuerdo a los valores. Y la profilaxis de úlceras gástricas, de tromboembolismo pulmonar, de trombosis venosa profunda, porque recuerden que esto también afecta a los factores procoagulantes. Entonces, ¿cuál es vasopresor? El de elección es el que está de rojito, la norepinefrina, 4 miligramos en 4 ml, es una solución inyectable. La dosis de 0,01 hasta 3,3 microgramos por kilogramos por minuto, ¿ok? Y recuerden que la norepinefrina es un agonista de los receptores adrenérgicos alfa 1. Si no sirve la norepinefrina, ¿cuál sería de segunda elección? Entonces, si no mejora la norepinefrina, se puede agregar vasopresina, 20 unidades internacionales en 1 ml, una solución inyectable. Que no puede superar la dosis de 0,03 unidades internacionales por minuto porque pueden causar isquemia. La epinefrina no se recomienda porque puede causar hiperlactemia. O sea, la epinefrina no puede elevar el lactato sérico. Entonces, de primera elección, vamos a tener la norepinefrina. ¿Ok? Norepinefrina. De segunda elección vamos a tener vasopresina o dopamina, pero más la dopamina, ¿ok? La presentación de 200 miligramos en 5 ml. Eso es cuando la norepinefrina no está disponible. Y la epinefrina no se recomienda porque ellos pueden elevar el lactato sérico, ¿ok? Y bueno, de última elección, la dobutamina. Pero por orden sería norepinefrina de primer lugar, de segundo lugar dopamina, vasopresina y de última elección la dobutamina, ¿ok? Y la dopamina se utiliza en pacientes que tengan una función sistólica comprometida y que no tengan arritmias, porque la dopamina puede generar arritmias. Actúa aumentando la poscardia y también la frecuencia cardíaca. Ajá, entonces, ¿qué recomienda la guía del 2021? Es que en los pacientes con shock séptico, con tratamiento con líquidos y requerimiento que sea continuo de la terapia vasopresora, al menos 4 horas de haberse administrado los vasopresores, no logra restaurar la estabilidad hemodinámica, es decir, que estamos en presencia de un shock séptico refractario, se sugiere entonces el uso de corticosteroides intravenosos. ¿Cuál? La hidrocortisona. ¿Cómo se va a administrar? 200 miligramos endovenoso una vez al día. Esos 200 miligramos se deben distribuir en 24 horas, es decir, que podemos administrarle, porque recuerden que vienen en ampollas de 100 miligramos. Entonces podemos administrarle 50 miligramos cada 6 horas, que da una sumatoria de 200 miligramos, o podemos administrarlo en infusión continua. Entonces viene en presentación de polvo que puede ser, que se diluye y es inyectable. El mecanismo de acción, ¿por qué recomendamos corticosteroide de última elección? ¿Pero por qué los corticosteroides? Porque inhibe la respuesta inflamatoria. Recuerden que es como una respuesta inflamatoria diseminada que lleva a disfunción de múltiples órganos, induce la retención de sodio y aumenta la sensibilidad vascular a agonistas alfa-adrenérgicos. Este es el mecanismo de acción más importante y el por qué se manda para sepsis. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo iniciar la antibioticoterapia? Si ya tenemos una sepsis confirmada, inmediatamente, dentro de la primera hora, iniciamos con antibióticos de amplio espectro. Tanto si el paciente está hipotenso y el shock está
presente o no está hipotenso, o sea, la tensión está normal. Igualmente comenzamos con antibióticos en la primera hora de haberse diagnosticado la sepsis que está confirmada. Si es una posible sepsis, o sea, posibilidad de sepsis, una sospecha de sepsis, entonces tenemos que ver si el paciente está hipotenso o no. Si el paciente tiene posiblemente sepsis y está hipotenso, está en shock, tenemos que darle antibióticos en la primera hora, no tenemos que perder tiempo. Pero si el paciente posiblemente tenga sepsis y no está hipotenso, la tensión está normal, entonces tenemos que evaluar rápidamente las causas infecciosas y no infecciosas que pueden simular sepsis, es decir, los diagnósticos diferenciales pueden ir desde traumatismos hasta infecciones, saben, como una ITU complicada, que pueden no progresar sepsis. Y hay que iniciar antibiótico-terapia dentro de las 3 primeras horas si persiste la preocupación o la posibilidad o la sospecha de sepsis. Entonces, la procalcitonina, como ya mencioné anteriormente, esto no se utiliza como herramienta ni diagnóstica ni como evaluación. Se utiliza cuando nosotros le estamos administrando antibióticos y queremos ver cómo sigue el paciente con la administración de antibióticos. Si mejora, entonces la procalcitonina, vamos a ver si se suspende, si está siendo efectivo, si no, si igualmente la procalcitonina empeora y estamos con los antibióticos, entonces, ¿qué significa? Que no está siendo efectivo la antibiótico-terapia que nosotros le indicamos. Porque recuerden que antes de tener los hemocultivos, nosotros vamos a ciegas. No sabemos el agente etiológico, por eso estamos utilizando antibióticos de amplio espectro. ¿Ok? Entonces, ¿qué antibiótico se puede utilizar? Un foco neumónico, ceftriaxona, para neumonía. Pues, más levofloxacina o moxifloxacina. Podemos utilizar los carbapenem, meropenem, imipenem. Podemos utilizar ceftriaxona con gentamicina, amicacina, los aminoglicósidos. Podemos utilizar ceftriaxona con clindamicina, oxacilina, sobre todo cuando sospechamos la oxacilina, sobre todo cuando sospechamos de Staphylococcus aureus. Saben que el Staphylococcus aureus es abundante a nivel cutáneo, infecciones de piel y partes blandas. Entonces, un Staphylococcus aureus meticilino resistente o meticilino sensible. Entonces, sobre todo los focos cutáneos, podemos mandarle clindamicina con ceftriaxona, pero recuerden que la clindamicina es uno de los que más induce colitis pseudomembranosa. Entonces, si el paciente con ceftriaxona, clindamicina, empieza a presentar diarrea que no mejora, ya se lo tienen que suspender y le tienen que mandar vancomicina parenteral administrado por vía oral. Neurológico, ceftriaxona más ampicilina. Entonces, o sea, es solamente una sospecha. Hay sospecho de un foco urinario o sospecho de un foco abdominal, un foco neumónico. Entonces, los antibióticos van dependiendo a su sospecha. Piperacilina, tazobactam nos mandan muchísimo, ¿ok? Ajá. La profilaxis, ya vamos terminando, de úlceras gástricas. ¿Por qué? Porque todo antibiótico tienen que mandarle su protector gástrico. Los antibióticos son muy fuertes, le pueden causar úlceras gástricas. Entonces, todas las órdenes médicas, todos los pacientes que le manden antibiótico, mándenle su omeprazol 40 miligramos. Un paciente séptico se lo mandan endovenoso una vez al día. Si es un paciente ambulatorio en su casita, se lo mandan en tabletas vía oral. Y también profilaxis de trombosis venosa profunda, porque recuerden que estos pacientes sépticos van a presentar alteración de los factores de coagulación 5, 8, factores procoagulantes, una disrupción procoagulante, la fibrina también influye. Entonces, pueden desarrollar coagulación intravascular diseminada, múltiples trombos a nivel del sistema circulatorio. Necesitamos hacer la profilaxis con anticoagulantes, evitar que se formen estos trombos. Y eso se haría con la enoxaparina a 40 miligramos por vía subcutánea. O sea, subcutáneas van a usar esas jeringas especiales subcutáneas y se lo van a inyectar una vez al día. 40 miligramos equivale a 4.000 unidades internacionales. Y la insulina. Si el paciente tiene más de 180 miligramos de decilitros de glicemia, le van a mandar insulina de acción corta, ¿ok? De 4 a 6 unidades internacionales. Bueno, si tiene 221 a 260, sí es a 8. Si tiene 300, imagínense, le mandan sus 10 unidades de insulina inyectables. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, toda esta fue la prueba, sé que duró mucho. Muchas gracias, de verdad, shock séptico y sepsis son los temas más importantes porque son los casos clínicos que más se van a presentar en la emergencia. ¿Ok? Muchas gracias. Ay. Ajá.